de los que habían visto en toda su vida o habían visto en la casa. Y algo bien curioso, ¿no? Cuando nos acostumbramos, cuando no hemos conocido el hambre, cuando no hay falta de pan, cuando las cosas van bien, normalmente no somos tan agradecidos. No, solamente aquel que ha conocido el hambre no se acostumbra al pan. Solamente aquella persona que ha pasado por el desierto no olvida la provisión de Dios, el maná de Dios. Es exactamente el corazón de este mensaje. En Deuteronomio, Moisés le está hablando a una generación que no había visto los milagros, que no habían conocido Egipto. Eran personas que nacieron en el desierto, no vieron el mar abrirse, no vieron los muros de Jericó, solamente conocieron historias. Y Moisés les da esta instrucción: no se olviden de lo que Dios ha hecho. Y esto es lo que hace la gratitud. La gratitud en realidad no es solamente una emoción ligera, es una forma de fe. No se trata solamente de decir gracias cuando no queremos decirlo. La gratitud viene siendo recordar que si hoy respiramos, caminamos, tenemos algo que ofrecer a Dios, es porque Él ha sido fiel. Amén. Entonces, qué bonito es recordar lo que Dios ha hecho. Recordar no es opcional, recordar es parte de nuestra fe. Recordar es la raíz de la adoración y es la fuente de la gratitud. O sea, si no recordamos, no estamos teniendo fe. Cada vez que olvidamos, la vida se va a llenar de quejas, la vida se va a sentir más pesada, pero cada vez que recordamos, el corazón se llena de adoración y la vida se aligera. Entonces todo va a cambiar en tu vida si mantenemos un corazón agradecido, un corazón que recuerde voluntariamente lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a hacer. La promesa que Dios va a hacer en el futuro va a ser un resultado de qué tanto permanezcamos en un hoy recordando la obra de Dios en este presente. Amén. Así que vamos a hablar de este tema. Es una invitación no solamente a dar gracias, sino a revalorar los procesos de Dios en la vida, a ver la historia completa, a reconocer las huellas de Dios en nuestra vida, porque a veces solamente vemos lo negativo o solamente vemos lo malo, pero tenemos que ver todo lo que Dios está haciendo y dónde Dios está dejando huella en nuestra vida. Se trata de recordar, de darnos cuenta de todas las etapas donde Dios estuvo en nuestra vida y cómo podemos permanecer en Él al momento de traerlo a nuestro presente. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar cómo recordar a Dios en el desierto. Recordar quién nos sostuvo en el desierto es parte indispensable de lo que queremos hacer. Este versículo está fuerte porque a veces no nos gusta esta parte de la aflicción, porque como un Dios que nos ama tanto puede afligir si nos ama. Y es algo que no nos gusta porque es una aflicción formativa. Y de hecho ahorita voy a explicar un poquito ese punto de la aflicción. Pero no nos gusta mucho hablar de la aflicción porque a veces romantizamos el amor en lugar de verlo como una relación padre e hijo o verlo como algo formativo. El amor lo vemos como complacer todo lo que quiera nuestro corazón en el momento que nosotros queramos. Y eso es algo que es totalmente opuesto al amor. El amor no es una complacencia nada más. El amor nos forma. Y en Deuteronomio 8:2 nos viene esto que dice el Señor: y te acordarás, ahora sí, acuérdate de todo el camino. Acuérdate por dónde te ha traído el Señor, tu Dios, estos 40 años en el desierto. Y dice una palabra que no nos gusta, pero que es una verdad bíblica, que es: ¿para qué? Para afligirte. Pero ¿por qué Dios me quiere afligir? O sea, ¿por qué los procesos en la vida afligen? Para probarte. Y esa es la respuesta. Para probarte, para saber lo que habita o lo que hay en tu corazón, lo que había en tu corazón. La palabra afligir se puede traducir como humillar, bajar el orgullo, poner en una posición de necesidad, quebrar nuestra autosuficiencia. En realidad no es una aflicción de hacerte sufrir solamente porque sí. Es que en esta aflicción, en el proceso de la prueba divina, Dios te quiere mostrar básicamente su soberanía, que podamos depender completamente de Él, quebrar nuestro corazón para darnos cuenta de su belleza, de su grandeza. Es de esta manera, mira.
Yo lo veo de esta manera: cuando Dios está formando, hay una alusión muy bonita de Dios como un alfarero, y ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado. No te tengo el versículo ahorita de referencia, pero para que la vasija sea formada necesita presión externa, obviamente, y necesita presión interna. Y cuando nosotros nos dejamos moldear por Dios, necesitamos tener esta presión externa y esta presión interna para que nuestro carácter sea formado. Y esa parte de poner presión para nosotros es para que revele lo que realmente somos y en quién dependemos realmente. Entonces, el pueblo de Israel, vamos a verlo de esta manera: en Egipto eran esclavos, allá tenían una mentalidad de esclavos, y Dios les quiere quitar esta mentalidad de esclavos para que recuerden la bondad de Dios en medio de las pruebas, porque allá dependían del faraón para comer, estaban rodeados de ídolos, no sabían todavía vivir como un pueblo libre, vivían en esclavitud y traían arrogancia escondida. Nosotros dependemos, nosotros podemos, nosotros sabemos mejor que Dios. Si no nos gusta, pues nos quejamos, murmuramos. Y Dios pone el enfoque y dice: te afligió. No es te odió, no es te apretó nada más para estrangularte, no es: te quitó la ilusión de que tú tienes control de tu vida para hacer algo mayor en tu vida. Y eso es muy necesario. Eso es muy necesario. Hay muchas veces, ¿no? Lo vemos como una historia real en Deuteronomio 8, donde no había comida, tenían que pasar por hambre real, tenían que depender del maná diario, no podían almacenar esta parte, no había agua, tenían que depender de una roca para tomar agua, caminaban, no tenían tierra, y Dios les quería enseñar que esta aflicción tenía el propósito de probarlos para saber qué había en el corazón, para que cuando llegara el momento que tuvieran todo, pudieran seguir confiando en Dios. Había una recompensa mayor. Iban a llegar a un lugar donde no tenían que trabajar, donde todo se les iba a estar dado, donde iba a haber mucha provisión, donde iba a haber tierra con campos, con cosecha que no trabajaron, donde iba a haber oro, donde iba a haber riquezas que ellos no producieron, que ellos no trabajaron, que ya iba a estar ahí. Y Dios les tenía que enseñar que antes de llegar a esa tierra, ellos tenían que tener el corazón listo para Dios en medio de la aflicción. Y la manera era recordar lo que Dios había hecho para permanecer en el presente y permanecer en la promesa de Dios. Hay varios tipos de aflicción. Hay una aflicción permitida por Dios que tiene el propósito de formarnos, ¿no? Esa es la aflicción de la que nos está hablando en Deuteronomio 8. Hay una segunda aflicción, que es la aflicción producida por el pecado propio. Y esta es terrible, ¿no? Porque es consecuencia directa de nuestra rebelión. No quieres pasar por ese tipo de aflicción porque la causa del pecado es muerte. Y algo bien interesante cuando leemos Marcos 9, hablando de este punto, ¿no? Si tú lees Marcos 9, que son de los versículos donde Jesús empieza a hablar un poquito acerca de la condenación eterna, donde empieza, en nuestra traducción dice infierno, que de hecho es una traducción al griego, porque la palabra infierno no viene en el original. Jesús usa una palabra llamada Gehenna, que es básicamente el valle de Hinón, si no me equivoco, que es un lugar donde literalmente se quemaban sacrificios en las afueras de la ciudad. Era un lugar donde era consumida toda la basura y donde también se ofrecían sacrificios a un dios pagano llamado Moloch. El propósito de este valle era recordar cómo el pecado tiene una consecuencia inmediata en nuestras vidas, cómo el pecado nos aparta de Dios, y a veces estamos tan enfocados, así como paréntesis, en el pecado como una consecuencia solamente de la eternidad, cuando se nos olvida que el pecado tiene una consecuencia en este mundo, en el momento donde estamos viviendo, ¿no? A veces estamos muy enfocados solamente en el sufrimiento eterno, estamos muy enfocados en el llanto y en el crujir de dientes en la eternidad, que se nos olvida que también es una alusión, así como el valle, el Gehenna, también es una alusión al sufrimiento en esta tierra. Porque lo que hace la aflicción producida por el pecado es que podamos vivir, te lo voy a decir en palabras, un infierno en la tierra antes de estar en la tierra, ¿no? O sea, hay unas consecuencias del pecado. Por más que estemos en Dios y nos apartamos y pecamos deliberadamente, es lo que pasa.
Así que hay otro tipo de aflicción, que es una aflicción producida por el mundo, que es una aflicción de un sistema caído, ataques del maligno. Y cuando viene parte de lo mismo, ¿no? Cuando cedemos a esto, hay consecuencias a esto. Pero el propósito de la aflicción de Dios tiene que ver con darnos un propósito, nos va a humillar, va a probar para revelar lo que hay en nuestro corazón, para que podamos ser hijos de Dios. Va a haber una supervisión y un límite dentro de estas pruebas, no un abandono, sino un una cuidadosa atención de Dios en medio de la prueba para que podamos resistir, y en el espíritu una gloriosa fortaleza y un poder extraordinario en Él para poder resistir la prueba. Amén. Claro que sí. Y la dependencia de Dios y el resultado redentor, ¿no? No solamente es un castigo porque sí, sino es formativo, y esto nos va a llevar a hacer crecer. ¿Qué pasa? Cuando dejamos entrar el pecado nos hace entrar en un desierto más largo. El pecado en el pueblo de Israel se prolonga porque desobedecieron, porque se empezaron a quejar. Lo que iba a ser un periodo corto terminó siendo algo muy grande. Terminó siendo un periodo muy largo. Y algo bien interesante es que si vemos la Biblia en los temas de aflicción y en el tema de cómo Dios nos enfoca, normalmente hay dos tipos de redenciones. Abraham, Dios lo procesa, por ejemplo, en la obediencia. El llamado de Abraham era obedecer, y al pueblo de Israel Dios lo procesa por medio de la desobediencia, ¿no? Por medio, igual que a David, igual que otras personas, y viven consecuencias terribles. Abraham no, Abraham lo prueba por medio de la obediencia y vive consecuencias muy, muy, muy buenas. O sea, por esto, el pecado obviamente te hace entrar en este desierto más largo, donde la culpa y la vergüenza, un corazón se carga con esa tristeza estéril, ¿no? Donde hay endurecimiento del corazón, donde hay pérdida de dirección, donde hay cosecha de destrucción, donde hay desánimo, donde hay duda, donde hay retroceso espiritual, y donde repites el ciclo. Ahora, ¿cómo permanecemos? Ya sea por medio del sistema caído, de la aflicción del sistema caído, o de la aflicción del pecado. A la aflicción del pecado, por más vas a vivir las consecuencias, pero hay una respuesta clara, que es el arrepentimiento. A las otras dos, que es la tentación, y es Dios en medio de nuestras vidas procesándonos en pruebas, hay una respuesta que es muy buena, que es el recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El recordar es adorar, y el recordar nos permite enfocarnos en lo que Dios ha hecho en el pasado, traerlo al presente, permanecer en esa esperanza y poder caminar confiados en Él. Amén. Entonces, bien padre, bien bonito, traes al presente la honra y de lo que Dios ha hecho, y respondes de acuerdo a lo que recuerdas. Todo lo que Dios hacía por medio de Israel. Fíjate algo bien interesante, porque ellos en un principio pues todavía no tenían el Torá escrito como sí tenían los mandamientos. Moisés después estaba escribiendo el Deuteronomio, que significa palabras, pero no tenían la Torá completa todavía, no tenían el Tanaj, no tenían nada de lo que tenían. O sea, y ellos tenían solamente una encomienda. Toda su fe se basaba en recordar cada instrucción, cada fiesta, cada altar, cada oración. Estaban construidos en algo, en un fundamento que era la memoria de la fidelidad de Dios. ¿Cómo Dios es fiel con nosotros? O sea, antes de anhelar a dónde vamos, la tierra prometida, el recordar la fidelidad de Dios, de dónde nos sacó, era toda su fe. O sea, ponte a pensar. Yo me voy todavía más adelante, como hemos hablado, ¿no? En el año 70, ¿qué pasa en el año 70 en nuestra historia? En el año 70 los judíos son expulsados de su tierra por culpa del imperio romano, ¿no? Sabemos esta historia. Matan a muchos, expulsan a millones, son esparcidos en toda Europa. Y también no solamente esto, los romanos salan la tierra para que nunca vuelva a producir la tierra, y se quedan con ese territorio y le llaman Filistea. Y por muchos años los judíos no tienen un lugar, no tienen una tierra, no tienen un propósito, no tienen una identidad en el sentido de un lugar. ¿Cómo permanecieron de eso al 14 de mayo, si no me equivoco, en 1948, cuando son traídos de nuevo? ¿Cómo permanecieron? ¿Cómo tantas personas en diferentes puntos de toda Euroasia permanecieron con una misma identidad
hablando diferentes idiomas, porque el movimiento sionista les hace aprender de nuevo hebreo. No sé si sabías eso. O sea, vuelven a aprender hebreo. Como con diferentes idiomas, con diferentes países, con ya diferente mezcla también. Ya había personas que ya no eran 100% judíos más que por madre o por linaje. ¿Cómo permanecieron? Recordando lo que Dios había hecho. Toda la identidad del pueblo se basaba, hasta la fecha se basa, en recordar la fidelidad de Dios. Y tú y yo a veces nos desesperamos tan poco, tan rápido, a veces no obedecemos, a veces no entendemos en los procesos de restauración de Dios, a veces no creemos en lo que Dios quiere hacer porque olvidamos tan fácil lo que Dios ha hecho. ¿Por qué Dios sigue usando al pueblo judío y por qué te quiere seguir usando a ti? Porque tenemos algo más grande, que es la memoria de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Así como Israel, ¿no? Ellos recordaban la liberación de Egipto, ellos recordaban el pacto del Sinaí, ellos recordaban el sustento en el desierto, ellos recordaban la victoria sobre los enemigos. Aún esta generación que no lo había vivido, el único trabajo que tenían era recuerden. La gratitud nace cuando tenemos una memoria redimida, un corazón que recuerda todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Te voy a decir algo que tengo, ¿no? O sea, todos hemos tenido semanas difíciles, ¿verdad? ¿Has tenido una semana difícil? ¿Has sentido? O sea, yo le digo a Euni, ¿no? Tuve 2 semanas muy difíciles, ¿no? Porque empecé con dolores de cabeza y ahorita ya me siento mucho mejor, pero en mis momentos de dificultad, ahí tengo, en mi trabajo tengo una libreta y a veces lo único que hago es ponerme a escribir en la libreta mis oraciones y empezar a agradecer a Dios porque somos tan desesperados. Si tú eres como yo, ¿sí? Si eres al menos un poquito como yo, te vas a desesperar porque lo que hay en nuestro ambiente es un ambiente competitivo, un ambiente de tóxico. Muchas veces es lo que vivimos, de a ver quién tiene más, a ver quién se compra más cosas y a ver quién avanza más. Pero la fe nos lleva al recordar, al agradecer, al ver que las cosas no están tan mal como nosotros creemos que están muchas veces. Que las cosas son mucho mejor de lo que tú crees y Dios está en tu vida hoy, ahora, y las cosas están preciosas. Solamente estás viendo el lado negativo y no solamente es optimismo. Es, ok, sí, estoy viviendo esta mala temporada, estoy pasando por esto, pero también ve todo lo que Dios ha hecho en mi vida y hasta dónde me ha sustentado su palabra. El rey David lo dice de esta manera en el Salmo 143:5. Dice, me acordé, que dice, de los días antiguos, meditaba en todas tus obras y reflexionaba en la obra de tus manos. La palabra literal para meditar es la palabra repetir. O sea, la mente de David era repite. Dios ha sido bueno, gracias por esto, gracias por lo otro, gracias por... O sea, ¿cuántas veces nos hace falta agradecer a Dios? De hecho, la gran diferencia, ¿no?, entre la meditación del mundo, yo ya lo he dicho, y la meditación en la palabra de Dios, es que la meditación en la palabra de Dios tiene el propósito de edificar la memoria de lo que Dios ha hecho en nuestro ser, en nuestra vida, en nuestra familia. Porque hay una bendición interna y una bendición externa, y hay una bendición pasada, presente y venidera. Hay una bendición en cada... Entonces la parte de la meditación tiene el objetivo de hacer un ejercicio con la palabra de Dios por medio de la gratitud, por medio de la reflexión de la obra de Dios, de dónde puso su mano Dios en cada momento y en cada temporada. Lo combinamos con la oración como una conversación con Dios, porque estamos hablando con Dios, y es un ejercicio simplemente de agradecer y escuchar a Dios. La oración y la meditación en la palabra fueron en Israel un antídoto para perseverar. No siempre lo lograron, pero tenían que volver a recordar. Pero también les ayudó mucho a no tener una amnesia espiritual. Porque mientras el mundo cambia, así como estaba cambiando en el momento de los tiempos de Israel, la oración nos recuerda que Dios no cambia.
El mundo puede cambiar. Tu vida puede dar un giro donde sea. Hoy puedes estar bien, mañana quizá no tan bien y pasado quizá un poquito mejor. Pero el que no cambia es Dios. Y así como te sostuvo en el pasado y te sostuvo en tus peores temporadas y en tus temporadas donde tuviste que resistir la maldad de este mundo y resistir la tentación, o tuviste que obedecer a Dios o perseverar en el desierto, cualquiera, orar con gratitud, entonces sigue siendo hoy una forma eficaz de resistencia contra el olvido, contra la queja, contra la autosuficiencia. Vivir de la memoria de lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque es necesario hacer eso. Y te lo dice un joven necio. Yo soy necio en muchas ocasiones. Mi esposa está aquí presente, sabe que soy necio. Y sabe que, o sea, no hay pastor que no sea necio, porque a veces sentimos, ¿no?, que la obra es nuestra obra, pero no es nuestra obra. O sea, con todo el respeto, yo seré el pastor, pero no soy un buen pastor. Él es el buen pastor. Tú no eres mi ovejita en el sentido, o sea, sí y no, porque eres oveja del Señor. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando digo, Señor, mejor son tuyas, es mucho más fácil. Nos relajamos, disfrutamos el ministerio y decimos, ay, qué padre, Señor, porque lo que yo creía que era mío no es mío, es tuyo en realidad. Y puedo ver cómo a esa persona tú la has sostenido hasta este momento. Y estás en tu trabajo y estás todo estresado porque las cosas quizá no te salen como te salen. Y dices, Señor, dame la fuerza porque este trabajo no es mío, tú me lo diste, es tuyo. Entonces toda la memoria del pueblo se basaba en esto. Todas las fiestas, el sábado recordaban que eran esclavos, de dónde Dios los había sacado. La Pascua era la memoria de lo que había pasado en esto. Tenía que ser extendido generación tras generación. Recordaban las piedras del Jordán. Toda festividad era un altar, un testimonio, un recordatorio. Cada fiesta era una predicación. Cada oración era una clase de historia. Israel falló cuando empezó a deformar su historia, cuando empezaron a olvidar aquí y aquí, cuando empezaron a recordar los placeres de Egipto, en lugar de acordarse, porque sí tenían que acordar de dónde Dios los había sacado de su esclavitud. Dios se presenta en el Éxodo 20, ¿no?, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, yo soy Yahvé tu Dios, quien te sacó, le dice, ¿de dónde? Exactamente. O sea, el recordatorio, imagínate, Dios se presenta de esa manera. Yo soy quien te sacó. Todo era recordar. Muchas veces no recordamos. A veces nos recordamos los placeres de la vida, recordamos el pan, pero nos olvidamos de dónde viene ese pan. A veces la memoria se contamina y la gratitud muere. Y Moisés insiste, cuídate de no olvidar, cuídate de no olvidar, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios. No le dice, cuídate de olvidar los mandamientos, cuídate, no le dice al Señor tu Dios, porque esto es relacional. Israel tuvo que aprender una y otra vez que el olvido los iba a llevar a la idolatría, los iba a enfocar en ellos mismos, los iba a enfocar en este ciclo de extravío entre recordar y olvidar, adorar y alejarse. Y Dios no te quiere ahí. Dios te quiere que permanezcas fiel el día de hoy, que no llores solamente por lo que no obtienes o por las pérdidas del camino, sino que recuerdes dónde está Dios en tu pasado, en tu presente, y si Él estuvo contigo, seguirá contigo hasta el fin de los tiempos, porque así es la promesa. Amén. Yo vuelvo a este tema. A veces nos enfocamos tanto en el miedo al castigo eterno que se nos olvida que lo más importante, amado, es recordar dos cosas. Número uno, nuestra fe se basa en el entendimiento de la salvación y la vida eterna, por medio de Cristo obviamente, como una recompensa al creer en Él. Entonces, es mucho más grande la recompensa de seguir confiando en Dios
que el castigo si no lo seguimos. ¿Estás conmigo? A veces enfocamos toda nuestra fe en el no hacer por el miedo. ¿A dónde voy a parar? Pero eso es una fe muy vacía en realidad. Fíjate la recompensa de una vida en Dios. Fíjate de los infiernos terrenales, voy a ser poéticos, de dónde Dios te sacó. O sea, porque nosotros, o sea, muchas veces no tenemos una idea de cómo va a ser el lugar de castigo, condenación. Pero sí podemos saber que la recompensa de una vida en el hoy, si hoy es grande en Dios, mañana va a ser mejor. En el día de mañana va a ser mucho mejor. En el fin de nuestros tiempos va a ser mucho mayor, mucho mejor, porque así es el Señor. Jesús hace carne la memoria. Jesús en su ministerio ora con la memoria del pueblo porque es parte de su historia. En sus enseñanzas recuerda lo que Dios ha hecho. Hay un versículo que no entendemos, pero Jesús en Mateo 27:46, cuando está siendo crucificado, hay unas palabras muy claves que hemos de recordar. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús está citando el Salmo 22, que es un salmo que conecta con una rendición completa a Dios, diciendo: tú estás conmigo en medio de mi sufrimiento. Algo, o sea, Jesús no estaba diciendo: Señor, me olvidaste, me dejaste aquí, me desamparaste. Estaba citando el Salmo 22 como un recordatorio, no de una queja desesperada, sino una oración desde la memoria. Está repitiendo lo que repitió David en su aflicción y cómo Dios lo sacó de esta aflicción. El Hijo de Dios ora en salmos porque encuentra a Israel parte de su propia historia. El Hijo de Dios instituye la Santa Cena y nos deja este mandamiento de hacer esto en memoria de mí, porque la memoria nos pone al día. Es la culminación de lo que tenemos que hacer. En una mesa todos estamos recordando lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El nuevo pacto vive de la memoria de lo que Jesús ha hecho en tu vida. No hay gracia en el sentido aplicada, porque la gracia obviamente es por medio de su muerte. No hay una gracia aplicada si no recordamos ese sacrificio. Tienes que recordarlo, tienes que vivirlo, tienes que hacerlo parte, tienes que traerlo a tu presente. No olvidamos que nos sostiene. No es nostalgia, solamente es adoración, amado. Es una adoración. Es no solamente mirar, es hacerlo con gratitud y aplicarlo en esta vida. Jesús sabía que al igual que Israel, la iglesia necesitaba una identidad por medio de recordar. Y tú y yo recordamos la obra de Cristo en nuestras vidas. Ve la cruz del Calvario, ve de dónde Dios te ha sacado, ve todas las bendiciones que te ha dado. Porque sí, cada bendición, cada buena dádiva, todo lo que Dios te ha dado proviene de Él. Olvidas, pero ahí ha estado Dios. Antes de que tú te acercaras, Él te lo dio. Y Dios, en medio de una aflicción, ya sea una prueba divina, o ya sea que estés resistiendo el pecado, o ya sea que estés resistiendo el sistema del mundo, cualquier prueba que estés pasando en la vida, Dios quiere que aprendas a confiar en Él, a confiar, a obedecer, a seguir creyendo, porque hay algo bueno para tu vida. Es más, en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Amén. Amén. Muy bien. Punto número 2. Voy rápido con esto. Recordar nos ayuda a no caer en la autosuficiencia. Dice Deuteronomio 8, 17, 18, dice: y que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te ha dado poder para hacer las riquezas. ¿Por qué Dios, yo te pregunto, por qué Dios tuvo que hacer esto? O sea, ¿acaso Dios, hablando de la aflicción,
¿no podía simplemente bendecir a Israel sin dolor? Sí, sí lo podía hacer, pero Dios sabe algo acerca del carácter del ser humano y del corazón del ser humano. La abundancia sin carácter destruye al ser humano. Y es algo muy triste. Entonces, si miramos Deuteronomio 8 completo, Moisés les dice, ¿saben qué? El problema es que ustedes van a entrar a una tierra prometida, donde van a tener casas que no construyeron, viñas que no plantaron, plata y oro, ganado, pan, sin escasez y sin ningún esfuerzo. ¿Cuál es el peligro? El peligro es claro, que tú digas en tu corazón, esto yo lo hice. Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Ves el problema? ¿Has estado en esta situación? ¿Cuál es el problema del orgullo? Creemos que se trata de ti. A veces estudiaste tanto, trabajaste tanto y dijiste, sí, yo bien machín, fue por mi trabajo, fue porque yo me abrí. Y eso es un peligro. La verdadera amenaza para tu alma no es la necesidad, es el orgullo después de la bendición. Es donde muchos creyentes nos perdemos, en el orgullo después de la bendición. Dios está formando un pueblo que pueda vivir bendecido sin volverse o regresar a la idolatría de la bendición. A un pueblo que no adore el oro y haga un becerro de oro, sino que adore al Dios que dio el oro y la plata. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender el día de hoy. En el desierto aprendían dependencia. Y igual que un padre sabio no le da un deportivo a un hijo de 13 años. ¿Estás conmigo? O sea, hay una instrucción de eso. ¿Por qué? Porque entendemos que si yo le doy a mi hijo de 13 años, cuando tenga 13 años, un carro deportivo, en un futuro me va a odiar porque va a ser la peor decisión. O sea, me va a amar en el momento, pero en el momento que esté en prisión por haber chocado ese carro, cometer una tontería o que desvíe su vida, me va a odiar. Si es que está vivo. No porque no se lo das, no porque odias a tu hijo. No se lo das porque lo amas demasiado para darle algo que lo va a matar si no tiene la madurez. Es lo mismo. La aflicción del desierto forma nuestro carácter, porque la bendición de Canaán, sin un corazón correcto, trae destrucción al ser humano. La advertencia de Moisés no está dirigida a los pobres, está dirigida a aquellos que han sido saciados, aquellos que ya han encontrado la bendición, aquellos que ya han vivido la abundancia. En el desierto Israel no podía olvidar a Dios porque cada día dependía de él, pero en la abundancia tenían que seguir recordando para que su orgullo no los distanciara de Dios, para que tuvieran una dependencia, no solamente en una provisión diaria, sino en un corazón pleno en algo mucho más grande que el oro y la plata, que las bendiciones terrenales. Y esa bendición te acompaña el día de hoy. Si tú tienes a Cristo, Él está en tu corazón, y es mucho más importante la bendición que tenemos en Dios interna que cualquier placer que el mundo nos pueda dar, ¿verdad? Así es. Así que Moisés lo anticipa y dice, tengan cuidado. El corazón se siente seguro muchas veces, cree tener estabilidad en muchas ocasiones, pero acuérdate del Señor tu Dios. Recordar es más que un ejercicio mental, es fidelidad, es poner a Dios, es volver a poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Es que nuestro corazón no lo reemplace por los afanes temporales y placeres de este mundo. Es que Él sea otra vez nuestro centro y nuestro universo y todo lo que es en nuestra vida. Amén. No sé si voy a terminar, pero voy a tratar de ir rápido con esto. El orgullo muchas veces se presenta de la manera que no nos imaginamos. O sea, nadie se levanta un día y dice, ay, soy orgulloso, ¿no? Es una arrogancia disfrazada de autosuficiencia. Nadie dice el día de hoy, Señor, hoy quiero ser bien arrogante, bien orgulloso contra de ti. A veces somos religiosos y creemos, nos jactamos de nuestra bendición, ¿no? Y nos jactamos, ay, yo soy bien bendecido. Y actúas de una manera arrogante sin darte cuenta. Nadie se levanta un día y dice, quiero ser un fanfarrón, no. Pero son estas sutilezas de autosuficiencia, de ya lo logré, yo ya pasé por ahí.
de inclusive no ver con misericordia a las personas en sus procesos y en sus dolores. Dios había sacado a Israel, pero ahora el pueblo corría el riesgo de esta autosuficiencia y este orgullo sutil de mi mano me trajo hasta aquí. Y cuando se pierde la memoria de la gracia, miren, no se asusten, ahí está. El alma empieza a construir un altar de su propio esfuerzo. El olvido espiritual es esto, es un inicio a la idolatría. Nos hace olvidarnos de Dios, nos hace alargar los procesos de aflicción muchas veces. Somos llamados a la obediencia. Dice Deuteronomio 8:18, dice acuérdate. Fíjate cuántas veces le ha dicho acuérdate. En cada versículo parece que dice acuérdate. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. La vacuna contra el orgullo sigue siendo lo mismo. Lo que repite y repite y repite Moisés en este mandamiento es acuérdate, acuérdate, acuérdate. No es tu fuerza, es el Señor. Cuando creíste que eras tú, fue el Señor, fue Dios a través de la inteligencia que te dio, a través de las oportunidades que te abrió. Donde tú pensaste que eras tú, era el Señor en realidad. Él está escribiendo nuestra historia. No me voy a meter en este tema tan complejo porque así me quedé como que lo digo o no lo digo. Obviamente tenemos libre albedrío, pero en el sentido de la voluntad de Dios, en realidad nuestro libre albedrío, o sea, Él es soberano, ¿sí me entiendes? O sea, todo lo que hagas, o sea, al final, sin importar mucho la voluntad de Dios, no cambia, Él no cambia. Nos da la sensación de que podemos tener control de nuestra vida, lo voy a decir de esta manera, pero Él no cambia. El destino final, el fin de los tiempos, el plan final de la humanidad no cambia. Lo único que va a cambiar es si nosotros nos adentramos a esa voluntad o no. Pero Dios no cambia. Te lo voy a decir de esta manera, ¿no? O sea, a veces nos creemos tan especiales, tan bonitos, tan hermosos, porque sí lo somos, pero no. Somos bellos en el sentido que somos un tesoro para Dios, pero también la salvación, de hecho, te lo voy a decir de esta manera, no hay ningún versículo en la Biblia donde diga que la salvación es algo solamente intrínsecamente personal, aunque sí lo es. Cada vez que hablamos del término de salvación, Jesús habla de un término para una salvación universal, en el sentido de que cada persona que cree, o sea, es para el mundo, para que me entiendas. O sea, está hablando de un pueblo. Somos parte del pueblo de Dios. O sea, no hay ningún versículo donde diga que Dios es tu salvador personal, aunque sí lo es en el sentido cósmico de la visión de Dios. Es un salvador de un pueblo y nosotros somos el nuevo pueblo de Dios. ¿Y a qué voy con esto? A veces como servidores de Dios, si estás sirviendo o no, o tu vida a veces crees que tiene tanta importancia en los planes de Dios y nos creemos como el Superman de la película y los más importantes de la película y yo soy el pastor y Señor estoy predicando tu palabra. Por favor, o sea, ¿quién soy yo en el panorama eterno de lo que Dios está haciendo? No soy nadie. Y si no lo hace Dios conmigo, lo puede hacer con otra persona. Y esto no me tiene que desanimar, me tiene que hacer confiar en un Dios soberano que todo lo que hace, si me permite servirle de alguna manera y estar, aunque sea como extra en la película, de fondo, ¿sí? Así al mero fondo, o sea, si soy el extra del extra del extra, qué bueno que soy el extra del extra del extra, porque estoy siendo parte de un plan mucho mayor. Y esto es algo que me tiene que dar un consuelo, una solución, en lugar de esta mentira del orgullo, de la independencia, de la tan preciada independencia y autosuficiencia que a veces valoramos, de que yo quiero hacer lo que yo quiera, o Señor, mírame, te estoy sirviendo, estoy agradando tu voluntad. Sí, hay una recompensa, no te voy a decir que no. Sí, a Dios le importas de una manera personal, pero seamos honestos. Más que nada es un privilegio servir al Señor, es un privilegio caminar con Él, es un privilegio tenerlo a nuestro lado, más que nosotros y nuestro servicio entregándole al Señor.
¿Estás conmigo en este concepto? O sea, me quito un peso encima de esto, o sea, porque a veces pensamos así como que, ay Señor, es mucha la carga que yo tengo, o Señor, seguirte no es fácil, cuando es simplemente confiar, recordar. Ahora sí, let it go, déjalo, suéltate en el Señor y deja que Él haga su voluntad y trata de hacer menos tu voluntad. Eso es agradecimiento, es decir, Señor, sí, o sea, aquí estoy, me has puesto en este lugar, pero todo lo que he recibido y toda la gloria que me has dado en realidad no es en base a mérito, es porque tú eres bueno y porque tu gracia es así. El orgullo es una mentira de independencia. En realidad o eres dependiente a Dios o eres dependiente al pecado, pero termina siendo esclavo de uno, o esclavo por amor a Dios o esclavo por orgullo al pecado. Así que recordar es un acto de humildad, de decir, Señor, tú eres mi fuerza y prefiero 1000 veces ser un esclavo por amor a ti que un esclavo a la muerte y a la condenación, y un esclavo a mis consecuencias, y un esclavo de desobediencia, y un esclavo a cualquier otra cosa. Dice 1 Corintios 4:7, voy rápido con esto. Dice que tienes que no hayas recibido, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y es algo que yo te pregunto, ¿qué tienes que no hayas recibido? No pienses en un yate, no seas ridículo. No, ¿qué tienes en Dios que no hayas recibido? Yo también quiero un yate. ¿Quién no quiere un yate, verdad? O sea, seamos honestos, hay que trabajarle. Aquí ni tenemos mar, ¿para qué nos hacemos? ¿Dónde vas a meter el yate? Vivimos en un desierto entre montañas, o sea, aquí no, ni siquiera puedes. Pablo no está condenando la excelencia del trabajo, está recordando que la gracia es el punto de partida. Todo lo que tienes lo tienes por la gracia, porque como dijo Jesús, Juan 15:5, dice, separados de mí, nada pueden hacer. Amén. Ayúdame ahora sí con el banjo, con el tololoche, lo que sea. David, un aplauso para David que cumple 30 años. Dice David que ahorita pasamos la cuenta, no se crean, para regalos de cumpleaños. Fíjate lo que dice Jesús en Juan 15:5. No dice, separados de Dios, separados de Jesús, vas a ser menos. No dice eso. Dice, no eres nada y no puedes hacer nada. Toda autosuficiencia espiritual, tarde o temprano, es como estrellarte contra esta verdad, como desbocarte contra esta verdad. El alma tiene que recordar y permanecer que somos suficientes en Dios, que la gracia es suficiente para nuestra vida, para cualquier prueba, para cualquier momento. El orgullo no solamente te va a robar lo que Dios depositó en tu vida, va a también tratar de destruir todo. Voy rápido con esto. El orgullo no es solamente el mayor de los pecados, dice C.S. Lewis. Es el origen de todos los pecados. Y lo peor del orgullo es que impide la gratitud. Cada vez que recordamos, volvemos a decirle a Dios, a darle crédito a Dios. Volvemos a decirle a Dios en nuestro corazón que Él es suficiente, que Él es todo lo que necesita en nuestra vida. Algo bien interesante de este tema, como yo te decía, nos olvidamos cuando hablamos de la condenación, porque por cierto, yo no sé si sabías, pero el mensaje de Jesús, aunque era extremadamente lleno de amor, ha sido la persona en todas las escrituras, más que los profetas, más que ninguna otra persona, que habló de condenación y de castigo. Habló de amor y habló de la recompensa. Pero nos olvidamos que la peor consecuencia de una vida lejos de Dios es precisamente
una eternidad lejos de su presencia. Esa es la peor consecuencia, y el mayor mérito es estar en la presencia del Señor por la eternidad. No quiero ir con temas teológicos muy profundos en este sentido, pero lo más fuerte, lo más peligroso es una vida sin Dios. O sea, el rey David lo entendía. Cuando pecó el rey David, lo que más le dolía era que la presencia del Señor se apartara con él. Y obviamente entendemos en términos de la gracia que el Señor va a estar con nosotros, que nada nos puede apartar. Pero sí, nosotros, por medio de la ingratitud, del pecado, de cualquier otra cosa, aunque la mesa esté puesta, como yo siempre digo, tú puedes estar totalmente del lado opuesto, a kilómetros de la mesa, donde la gracia está ahí presente para que tú disfrutes, para que tú comas, para que vivas las bendiciones de Dios. El rey David lo dice de esta manera en el Salmo 115:1, dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre damos gloria, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. El alma que recuerda termina diciendo eso. El orgullo dice: yo llegué. Un alma que recuerda dice: la gratitud me dice: Él me trajo aquí, y en medio de mi aflicción me hizo recordar, y en medio de las pruebas, aquello que el pecado me quería separar y hacerme alejar de Dios, aún así en su misericordia pude estar aquí, porque por su gracia estamos aquí. Y recordamos con amor, con esta verdad, que todo lo bueno proviene de Dios y que sin Él nada permanece. Amén. La pregunta es: ¿no podía Dios enseñar esto sin dolor? En teoría, sí. En la práctica, casi nunca respondemos a Dios en medio de nuestra comodidad. En teoría sí, Dios podía hacer esto sin dolor, sin proceso. Pero la mayoría de las personas, cuando todo está estable, dejan de orar, dejan de depender, dejan de escuchar y empiezan a pensar: yo lo logré. En el desierto ya no puedes jugar al yo puedo solo, obviamente. No puedes fabricar agua en medio de la nada, estás en el desierto. No puedes forzar caer maná del cielo, tiene que venir de Dios. El desierto mata esta ilusión que todo ser humano debemos tener en cuenta, que no somos autosuficientes. Es una ilusión. La autosuficiencia es una ilusión, así como la libertad humana es una ilusión, porque a veces nos aferramos a la libertad de hacer todo lo que yo quiera, cuando la verdadera libertad es un sometimiento en Dios, porque tu libertad te va a llevar a un camino de esclavitud. Y la verdadera libertad está en la verdad. Matar la autosuficiencia es la manera en que Dios tiene misericordia de nosotros. Porque la autosuficiencia es raíz del orgullo. El orgullo nos separa de Dios, y estar lejos de Dios es muerte. Dios muchas veces en estos procesos de desierto, o en estos procesos de tentación, ya sea cualquiera de las tres que te dije ahorita, donde hay aflicción, la aflicción del pecado va a ser una consecuencia directa de tu pecado, pero en la misericordia de Dios, por medio del arrepentimiento, aunque vivirás las consecuencias del pecado, va a haber un producto de misericordia y gracia por medio del Señor. El resistir en obediencia en medio de la aflicción trae una bendición añadida. Y en estos procesos, Dios no va a tratar de hacerte la vida incómoda solamente porque sí, porque nada más. Dios está tratando de salvarte el alma, de incomodar tu interior para salvar tu alma, para no hacerte pasar por los valles de dolor. Recordar, al final de cuentas, transforma todo tipo de queja en adoración. Ese es el tercer punto, y voy rápido con eso. El rey David decía en el Salmo 3:2, dice: bendice alma mía al Señor,
Y no olvides, en el Salmo 103:2 dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. David está hablando a su propia alma, le está diciendo: recuerda, no olvides, recuerda, no te enfoques en lo que te falta, no te enfoques en lo que Dios no ha hecho todavía, enfócate en lo que Dios sí ha hecho. Es como si el salmista supiera que el olvido no borra solamente los recuerdos, borra toda la fe, borra nuestra gratitud. Por eso antes de cantar se detiene a recordar y dice: recuerda. La queja casi siempre nace del olvido. Cuando nos quejamos estamos olvidando. Cuando Israel olvidaba, murmuraba. Cuando recordaban, adoraban, exaltaban el nombre del Señor. Recordar esa adoración es nuestra medicina espiritual. Dice: bendice alma mía al Señor. Que dice: no olvides ninguno de sus beneficios. El recordar viene un beneficio. Hay una paz en nuestro corazón. Está el Espíritu Santo manifestándose en nuestra vida por medio de una alma que recuerda. La mente humana tiende a recordar la herida, pero no recuerda nada sobre el milagro muchas veces. Y cuando esto pasa, la queja se vuelve nuestra adoración, se vuelve nuestra idolatría. Recordar es la manera. Israel murmuraba en medio de milagros. Israel vio más milagros que cualquier nación en la historia, porque la queja distorsiona el pasado, ensucia nuestro presente y no nos permite ver la provisión de Dios en el futuro. Porque cuando dejas de acordarte, dejas de adorar. Así que David pone el enfoque, reduce a su alma a esto, a recordar. Bendice alma mía. Un acto interior tan poderoso, un acto de meditación. Y continúa el rey David diciendo: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas sus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Todo lo que Dios había hecho. Un antídoto contra la queja brutal. No enfocado en lo que no tenían, enfocado en lo que sí había hecho Dios. Donde había culpa, ahora hay perdón. Donde había enfermedad, ahora hay sanidad. Donde había ruina, ahora hay redención. En otras palabras, las memorias son nuestro altar en el corazón, amado. Dale un fuerte aplauso con tus palmas al Señor. La queja siempre va a mirar lo que te hace falta. La adoración mira lo que permanece en el Señor. Esa es la diferencia. Nace de la memoria. La queja dice: no es suficiente lo que tengo, me hace falta algo. La adoración responde: Él siempre ha sido suficiente y lo seguirá siendo. Y Jesús se convierte en esa memoria viva. Tomamos el ejemplo de Jesús, el que enfrentó la tentación, permaneció en esta promesa. En Juan 11:41, Padre, agradecías, te doy gracias porque siempre me oyes. Agradece antes del milagro, antes de levantar a Lázaro, antes de cualquier cosa. Agradece en lugar de quejarse por lo que iba a venir, porque sabía que tenía un destino de muerte. Agradece por lo que Dios va a hacer a través de su dolor. El ejemplo máximo del entendimiento del propósito de Dios. La queja se detiene en la herida. La adoración va a la cruz del Calvario y dice gracias, como un recordatorio de que Dios sigue presente. Jesús transforma nuestro sufrimiento, nuestros anhelos venideros, en algo presente, en una confianza presente en el Señor, donde la memoria se convierte en una gratitud eterna. Y ese es el problema que tenemos como iglesia. Y termino con esto. Cada vez que dejamos de recordar, comenzamos a quejarnos por lo que hace falta, por lo que no salió, por lo que otros tienen. No olvides lo que Dios ha hecho en tu vida. Permanece fiel hasta el final. Cuando la iglesia deja de recordar
La iglesia se apaga, pero cuando la iglesia recuerda, empieza una adoración de verdad, un avivamiento de verdad por lo que Dios ha hecho, por lo que ha sostenido, por lo que aún nos promete. La fe es más que lo que podemos obtener en este mundo con nuestros recursos, con nuestra fuerza. Tiene que ver con una memoria sostenida en lo que Dios sigue haciendo. La queja es el lenguaje de los olvidadizos, de aquellos que no entraron a la tierra prometida. La adoración es el lenguaje de los agradecidos, aquellos que ven la gracia de Dios, la cruz en cada momento. Esto es adoración. La atmósfera interior cambia. Yo te invito a hacer lo que yo hago, porque yo también tengo momentos donde soy tentado. Yo también tengo momentos donde la ingratitud me quiere ganar. Saca un cuaderno y empieza a anotar todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Y empieza a recordar la cruz del Calvario. Saca un cuaderno en ese momento, una hoja, tu celular, empieza a anotar todo lo que Dios ha hecho. Empieza a recitar salmos, empieza a ponerlo en práctica. Tómate unos segundos en tu trabajo, ponte los audífonos, pon música y empieza a recordarte. Estoy siendo bien práctico. Y verás que donde antes había frustración, ahora hay alegría, hay reverencia. Donde antes había cansancio, ahora brota esperanza. Donde antes había desilusión, ahora la fe se enciende. Porque el corazón vuelve a mirar correctamente la obra de Dios en tu vida, la obra de la cruz del Calvario. Y ese es el peligro que tenemos. El corazón sigue olvidando. Seguimos siendo esta generación que cuando vemos que Dios abre el mar, nos vamos a quejar en el desierto. Seguimos siendo personas que oran en la escasez, pero nos distraemos en la abundancia. Seguimos siendo personas que no agradecemos. Recordar es agradecer, y agradecer es el centro, volver a Dios. Cuando recuerdas quién te sostuvo en el desierto, tu fe se va a fortalecer de una manera muy grande. Hace poco, termino con este pensamiento ahora sí, porque el Espíritu Santo está haciendo lo mismo con nosotros. Ni soy una persona infalible, ni tengo momentos donde no soy tentado, ni tengo momentos, porque yo creo que todos los pastores hemos atravesado por esto, al menos todos los con los que yo he platicado, ¿no? A veces el cansancio, la fatiga, los tiempos de pruebas, lo que tú quieras, así como yo, tú probablemente también. No te dan ganas a veces de aventar todo y decir ya, ¿para qué más? Así como que, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Qué más da? O sea, mejor ya. Todos tenemos estos momentos, ¿verdad? Y estaba platicando con un amigo en estos días y me decía, ¿tú por qué eres pastor? Me decía. O sea, ¿por qué decidiste ser pastor? ¿Por qué decidiste estudiar teología? O sea, casi me dijo, ¿en qué estabas pensando? ¿Por qué te metiste en ese problemón? Y yo le decía, pues es que amo sinceramente a Dios, amo al Señor. No sé que no soy perfecto, pero amo al Señor porque yo no podía hablar y ahora hablo. Y había muchas cosas que yo no podía hacer y sé que las hago porque el Señor está ahí. Y esos labios que no podían hablar ahora son labios que tienen que adorar al Señor y tienen que hablar lo que Dios ha hecho. Entonces, no sé si es una marca, no sé lo que sea, pero yo lo veo como este recordatorio constante en mi vida, de que si Dios me hizo hablar, es para que mis labios y mi alma no se canse de bendecir su nombre. Así que si tienes vida, si respiras, si Dios te trajo aquí este momento, sea cual sea el proceso que hayas pasado,
Dios te trajo aquí en este momento y hoy el Espíritu Santo está haciendo lo mismo con nosotros, está hablándonos al corazón, nos está llamando a detenernos un momento, a dejar de correr sin mirar atrás, sino que empezar a observar un poquito más detenido, a caminar más pacientemente. Es una carrera de caminar, de perseverar, no de correr. No estás corriendo a ningún lado. Es más contemplatorio el caminar en Cristo, más que una carrera sin cansancio. Para que volvamos a adorar, para que volvamos a recordar, para que así como Cristo dijo, haz memoria, o hagan esto en memoria de mí. Piensa en tu historia, piensa en tus desiertos, piensa en la provisión de Dios cuando no la tenías, piensa en aquellas noches donde por tu carne o lo que sea no podías dormir y ahí estuvo Dios. Piensa en los milagros del Señor y dale gracias al Señor y verás que las cosas son mucho mejor de lo que tú creías, mucho mejor. Sí hay aflicción, pero es mucho mayor un Dios que nos sostiene el día de hoy, que está con nosotros. O sea, basta con hacer memoria, basta con abrir los ojos y ver lo que Dios ha hecho y ser agradecido, ¿verdad? Basta con un poquito de perspectiva, de cambiar nuestra perspectiva y apreciar mucho más la gracia. Con eso tienes, en medio de tu debilidad, que la gracia del Señor sea suficiente. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ponte de pie. Disculpen que me alargué un poco. Era necesario que terminara. El recordar te permite no caer en la autosuficiencia, no caer en el engaño del pecado, no caer en la mentira de la tan valorada a veces que le damos a la independencia. Dios quiere que tu corazón se mantenga humilde, no para pisotearte. Dios exalta a los humildes. Dios les da un lugar de honra a los humildes. Y recordar nos permite transformar cualquier tipo de queja en adoración. Y el gozo se vuelve medicina para nuestra alma cuando hay una memoria activa de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Levanta tus manos ahí donde estás y empieza a agradecer el día de hoy. ¿Por qué no agradeces? Primero que nada, levanta y dile gracias, Señor, por la obra tuya, Señor, en la cruz del Calvario. Eres suficiente, Señor. Lo que tú hiciste hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, lo traemos a nuestro presente como una realidad, Señor. De que así como nos salvaste, Señor, de la condenación eterna, así como nos salvaste del pecado, Señor, así como nos salvaste de la muerte, así también estás tú hoy en nuestro presente, abrazándonos en medio del sufrimiento, abrazándonos en medio de las pruebas, abrazándonos en medio de cada temporada. Lo único que podemos hacer es recordar, así como tú lo hiciste en el pasado, consumado es, y hay esperanza para nuestro mañana, hay esperanza para nuestro presente. Consumado fue en la cruz del Calvario. Dependemos absolutamente, totalmente de ti, Señor. Eres suficiente para nuestra vida, Señor. No tuvimos que saborear el precio o el sabor de la muerte eterna. No tuvimos que morir espiritualmente. Tú nos has sostenido, Señor, y sigues sosteniéndonos en este presente. Es por medio de tu gracia, es por medio de tu amor. Aquí estamos, Señor. Sigue siendo fiel en cada temporada. Señor, permítenos ver nuestros desiertos desde una perspectiva más formativa, Señor, una perspectiva más de crecimiento. Perseverar en medio de la aflicción, perseverar en medio de este mundo, Señor, en fe que tú tienes
un plan tan bueno, Señor. Y que lo que tú has hecho por nosotros y el amor que nos tienes es suficiente. No necesitamos nada más, Señor. Separados de ti, nada podemos hacer. Solamente en ti, Señor, podemos. Solamente en ti, Señor, podemos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y empieza a agradecerle, dile gracias, Señor, porque a veces estoy tan enfocado en cosas que no tienen sentido, pero tú eres suficiente. Me lo has demostrado no solamente con la cruz del Calvario, me lo has demostrado con bendiciones en esta vida, con mi familia, con aquellas personas que me rodean y me aman, con tu provisión sobrenatural en medio de temporadas de escasez. Has estado presente. Que la comodidad nunca se vuelva un ídolo. Que la comodidad no se vuelva nuestro estado de ingratitud, sino que se vuelva un lugar de reflexión donde analicemos tus bondades y disfrutemos de tu provisión y disfrutemos de lo que estás dándonos, Señor. Que sea el lugar donde podamos humillarnos a ti, Señor. Que sea el lugar donde entreguemos, que sea el lugar donde bendecimos, que sea el lugar donde nuestros labios no se cansen de bendecirte, Señor. Gracias, Padre. Ahí donde estás, empieza a agradecer. Hay 1001 razones por las cuales puedes agradecer. Empieza a hacer memoria en tu corazón. Cada quien tiene una historia. El Señor ha escrito una historia perfecta en tu vida, donde su luz sigue brillando, donde su luz sigue brillando, donde algo está haciendo en medio del desierto. Gracias, Señor. Vimos tu provisión sobrenatural. Fuiste el maná del cielo en cada temporada y sigue siendo nuestra provisión diaria, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Adoramos tu nombre. Sigue adorando. Levanta tus manos. Dile, aquí estamos. Perdónanos porque nuestro corazón abraza ídolos, abraza cosas sin sentido. Eres más grande, Señor, que cualquier cosa que anhela mi corazón. Eres más grande, Señor, que cualquier pasión que anhela mi carne. Eres más grande, Señor. Enfoca nuestras pasiones en ti, Señor. Enfoca nuestras pasiones en ti, Señor. Nuestro corazón en ti, Señor. Y perdona un corazón que se desenfoca tan fácilmente, que es tan frágil. Vamos, deja que el Espíritu Santo te toque, deja que Él llene tu vida, deja que Él haga la obra, deja que Él te enfoque a lo que es verdadero, a lo que es justo, a Cristo, a nuestra verdad, a nuestra ancla firme en este mundo, aquel que sigue siendo nuestra esperanza el día de hoy. Nuestra fe se basa en recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Gracias, Señor.